de antienlace y el sigma de enlace los consideramos internos del átomo y por lo tanto empezamos la construcción con los dos S para esas primeras filas. Si por ejemplo nos vamos a la fila sexta de la tabla, pues todos los orbitales internos, 1s, 2s, 2p, 3s, 3d, bueno, al menos hasta el 3s. Por ejemplo, aquí tengo el germanio, que es corazón de radón, 5f10, 6d2, 7s2. Por lo tanto, el orbital 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, esos permanecen internos, entonces no se consideran justo en un diagrama de orbitales moleculares como orbitales de toda la molécula, sino localizados en los átomos. ¿Vale? Bien, entonces las correcciones que vamos a hacer es que empezamos para las primeras filas de la tabla periódica, la 3 y la 4 y hasta la 5, ¿vale? Hacer interacciones con orbitales que tengan mayor energía. Y por lo tanto, por ejemplo, para los elementos litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, nosotros hacemos esta restricción. Empezamos la construcción de los orbitales de enlace y antienlace y eso lo llamamos el primero sigma para el de enlace, el segundo sigma para el de antienlace y así nos seguimos con los otros orbitales S y para los pi pues llamamos el primer pi, el segundo pi, el tercer pi, etcétera. De manera que un resumen para las moléculas, por ejemplo, sería de esta forma. Vamos a hacer ahora sí esto grande. Entonces tengo mis orbitales atómicos tipo S, tipo P, ¿vale? Estamos en la capa 2, entonces tendría mi primer orbital sigma, mi segundo orbital sigma. Esto para moléculas entre litio y nitrógeno, o sea, estamos hablando de número atómico 3 a número atómico 7, el ejercicio que hicimos. Y para el número atómico 8 al flúor, que es el 9, ¿vale? Entonces utilizamos justamente el mismo ordenamiento, uno sigma, dos sigma, pero si ustedes notan estos orbitales pi y sigma, sigma y pi se invierten porque las energías de estos orbitales S son muy parecidas a los de los orbitales P. Esto justamente debido a la cantidad de electrones que tienen estos átomos, que es mucho menor a las que tienen los átomos de oxígeno y flúor. Además, la electronegatividad de estos átomos hace que se atraigan con más fuerza los electrones. Por lo tanto, este orbital sigma se estabiliza en energía. Y si este sería mi eje de energía, entonces ahí puedo ver claramente, si este es mi eje de energía, puedo ver claramente cómo este orbital se estabilizó respecto a este, ¿vale? Bien, entonces vamos a utilizar de aquí en adelante esta notación y para estos elementos de la segunda fila, este diagrama y para estos otros dos elementos que me forman estas moléculas, este diagrama, ¿vale? Ustedes en el ejercicio debieron usar justamente este diagrama, así se los voy a calificar, ¿vale? Bien, en realidad, justamente, como el flúor es una molécula, este F2 me refiero, donde el átomo de flúor es muy electronegativo, por lo tanto, la configuración va a ser que este enlace molecular sigma se estabilice y mis electrones, vamos a ver si los podemos dibujar aquí en negro, mis electrones van a quedar dos aquí, cuatro aquí. Recuerden que tenían cuatro en el orbital 1s2 y 2s2 y faltan los 5 del P. Aquí voy a poner 2, 3, 4 y 5, ¿vale? 2, 4, 6, 8 y 9, ¿vale? Me faltan los otros 9, 2, 4, 6, 8, 9 y esos
Descartando los del 1s2, tendría que quitar 4 electrones, menos 18 menos 4, tengo que poner 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14, ahí están. Por lo tanto, mi configuración sería 1 sigma G con 2 electrones, 1 sigma U con 2 electrones, 2 sigma G con 2 electrones, 2 pi U con 4 electrones y 2 pi G con 4 electrones. ¿Vale? Esto cuando tengo las etiquetas de simetría. O sea que esto que puse aquí, ¿vale? Va a depender si tengo las etiquetas de simetría G, U para antienlace. Este va a ser el primero, sigma G. Y este va a ser el primero, sigma U, ¿vale? Cuando tenga, por ejemplo, el sigma que venga del PZ y el sigma de antienlace que venga también del PZ, voy a tener el segundo, sigma G y el segundo, sigma U, ¿vale? Bien. Ahora es interesante ver justo esto de la desestabilización. Uno puede ver precisamente, ¿vale? Cómo los orbitales moleculares justamente se desestabilizan a medida que tengo menos atracción nuclear, o sea, esta zona de aquí. Cuando tengo mayor atracción nuclear, porque mi núcleo tiene más protones, estabilizo justamente esos orbitales. Y si ustedes notan, la magnitud de la estabilización para los tipos pi sigma, cuando tengo un nivel más alto, es menor, ¿vale? Recuerden que pues, estamos hablando de la capa 2, que cuando tengo justamente los electrones de la capa S, los más internos, ¿no? ¿Vale? Esto es muy importante porque esto me hace depender las propiedades. Además, noten también que estos serían mis orbitales de enlace, ¿vale? Y este sería mi orbital de antienlace, este pi de simetría par, ¿vale? Y esto entonces hace que la molécula, por ejemplo, esta, sea de capa cerrada, sea un singulete en la multiplicidad de spin, porque todos los electrones están apareados, mientras que esta no, esta sería un triplete, porque aquí sumaría cada uno de los electrones más un medio del spin me da uno, y la multiplicidad de spin sería 2 por uno más uno me da 3. Justamente para el oxígeno, eso sería un triplete, ¿vale? Bien, ¿qué pasa cuando justamente analizo el resto de propiedades? Por ejemplo, en moléculas diatómicas, uno puede ver que, por ejemplo, ¿cuántos electrones desapareados tiene? Ninguno para el A2, el helio 2, el litio 2, berilio 2. Para el boro empiezan a aparecer electrones, para la molécula de carbono, nitrógeno, ninguno. Para el oxígeno, no. Aparecen dos, perdón, y para el flúor y el neón, ninguno. ¿Vale? Y entonces, por ejemplo, esto que tenga electrones apareados o no, me permite medir si una molécula es diamagnética o no, o si es paramagnética y por cuántos electrones. ¿Vale? Las energías de enlace medidas experimentalmente en kilojoules por mol, lo dice acá. Uno puede ver también que las energías de enlace casi siguen una tendencia, donde la energía más grande de enlace se da en este nitrógeno, ¿vale? Pero esto es debido a que justamente este nitrógeno, este N2, puede hacer tres enlaces, ¿vale? Mientras que la de carbono, boro, flúor, oxígeno tienen diferente capacidad de justamente tener enlace.
Y si tengo electrones apareados, es diamagnética la molécula, es decir, no responde a campos magnéticos. Si tengo electrones desapareados, sí responde el campo magnético, respondería por dos electrones, etcétera. Y ustedes notan que las longitudes de enlace también cambian dependiendo del tamaño del átomo. Ustedes ven que más o menos esto está en Armstrong. Si multiplican por 100 dan picómetros, 74 picómetros, 267 picómetros, 158 picómetros, 134, 109 picómetros, 120 picómetros. Y para esta el F2 es una distancia de enlace bastante grande, ¿vale? Bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros nos vamos a moléculas heteronucleares? ¿Vale? ¿Vale? Resulta que también estos diagramas se modifican. Entonces, por ejemplo, la molécula de CO, uno entonces tiene que analizar cómo son las configuraciones de cada uno de los átomos participantes. Carbono 1s2, 2s2, ¿vale? El número atómico del carbono es 6. Entonces la configuración en el nivel 2 con el orbital atómico P también es de 2 electrones. Y el oxígeno, el número atómico es 8. Por lo tanto, voy a tener 4 electrones aquí, ¿vale? Y con esto yo puedo construir justamente orbitales moleculares, de manera que voy a tener entonces para la molécula de CO, el orbital 1 sigma, ¿vale? El orbital 2 sigma. Voy a tener orbitales pi, sería el orbital 1 pi. Luego voy a tener el orbital 3 sigma. Voy a tener el orbital, el doble orbital 2 pi, orbital 2 pi. Y voy a finalizar con un orbital 4 sigma. Bien, como mi molécula tiene estos electrones externos para ubicar, son 4 6 8 10. Entonces voy a poner mis 10 electrones. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Y mi configuración entonces para el CO sería 1 sigma con 2 electrones, 2 sigma con 2 electrones, 1 pi con 4 electrones y 3 sigma con 2 electrones. ¿Vale? Electrones desapareados ninguno. Y ustedes notarán que justamente si uno ve los diagramas de construcción, uno puede checar rápidamente que, por ejemplo, los orbitales atómicos del oxígeno, vamos a ponerlo aquí en verde, el orbital 2s del oxígeno está más o menos por aquí. El orbital 2s, este es el oxígeno. Los orbitales 2p están por aquí. Estos son los orbitales 2p del oxígeno. Y para el carbono, vamos a ponerlo aquí en azul. Uno tiene el orbital 2s a mayor energía por aquí. Esto para el carbono. Y los orbitales 2p muy cerca en energía. Este orbital pi 2p. Por lo tanto, si ustedes notan la interacción con el que puede uno construir orbitales moleculares, es diferente.
Ya no solamente un orbital atómico del átomo participa en la construcción de los orbitales moleculares, sino que justamente están interlazados por aquello de que las energías relativas del orbital atómico tienen que parecerse a sus vecinos para poder construir justamente los orbitales moleculares, ¿vale? Bien, y los electrones con los que se genera la molécula son los del 2s, del carbono, y los 2p aquí, y los orbitales llenos con los electrones del oxígeno. 4, 6, 8, 10 en total, 2, 4, 6, 8 y 10, ahí están, ¿vale? Me faltó aquí esta interacción, ¿vale? Bien. Ahora, ¿qué propiedades uno puede empezar a analizar con estos diagramas de orbitales? Uno puede entonces empezar a ver, digamos en los diagramas más sencillos de los que vimos arriba, cuál es el orden de enlace, por ejemplo en estos. Si uno sabe que estos orbitales están estabilizados y estos desestabilizados, estos de aquí, entonces uno puede empezar a ver, por ejemplo, en el que hicimos aquí el N2, cuál es el orden de enlace. Puede ver uno también quién es el estado fundamental, vamos a ponerlo aquí, orden de enlace. Entonces el orden de enlace, o E, voy a llamarlo así, queda definido como la suma entre el número de orbitales moleculares enlazantes menos la suma del número, la suma me refiero a la cantidad de electrones, número de electrones en los orbitales moleculares antienlazantes. Y como estos electrones vienen por pareja, divido por 2, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el diagrama del N2 que hicimos, uno tiene lleno justamente los orbitales 1s sigma, 2s sigma, y uno solamente ve que los orbitales que están desocupados son los pi, estos orbitales pi, y el orbital sigma que está aquí, y están desocupados los sigma de antienlace y los pi de antienlace. O sea que uno en el N2 tiene electrones aquí, y por lo tanto cuando uno hace esta resta, el orden de enlace para el N2 me queda número de electrones en los orbitales enlazantes. Recuerden que aquí están los orbitales atómicos. Aquí se hace la construcción. Estos están estabilizados, son de enlace. Estos de arriba están desestabilizados, son de antienlace. No tengo ningún electrón, por lo tanto aquí es cero. Pero abajo tengo 6 electrones. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si divido esto por 2, esto me da 3. O sea que mi molécula de nitrógeno está enlazada con mi nitrógeno con 3 enlaces. Uno, 2, 3. ¿Vale? ¿Qué es lo que me permite explicar justamente la propiedad que veíamos en la tabla, tanto del diamagnetismo para el N2, esta de aquí, vamos a encerrarlo en rojo, esto me explica que tengo 3 enlaces y un enlace muy fuerte energéticamente hablando, ¿vale? Y por eso uno dirá que en la atmósfera hay mucho nitrógeno, tenemos casi 71% de N2 en el aire, y entonces uno dirá, ¿por qué las plantas, teniendo tanto N2, pues necesita que se le eche, por ejemplo, fertilizante? Entonces resulta que este N2, como es muy estable, que se puede explicar por teoría orbital molecular por este triple enlace, no es aprovechable por las plantas y tiene que ser transformado, por ejemplo, por bacterias a nitritos,
nitratos, alguna especie, ¿vale? O en los fertilizantes que se le adiciona, justamente puede ser como urea, ¿vale? Nitrógenos aprovechables. Y para romper este enlace se necesitan condiciones termodinámicas muy extremas, altas presiones, ponerlo a reaccionar, hacer que el enlace se debilite, por ejemplo, cuando entra en contacto con un metal, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces esta es una propiedad interesante que se explica adecuadamente de teoría orbital molecular, ¿vale? Y además, si uno hace la configuración electrónica, uno puede mapear que justamente esa molécula de N2 con su configuración final pi, U, con 4 electrones y sigma, G, con 2 electrones llenos, me permite tener una multiplicidad de spin. Ya habíamos hecho la suma, que la sumatoria de los spin individuales, eso me daba cero. Y por lo tanto, vamos a ponerlo bien, por lo tanto, esto me permite definir que la multiplicidad de spin es un singulete, ¿vale? Y el símbolo del término entonces es un sigma, paridad Gerade, singulete. Por ser molécula homonuclear, la paridad es par, o sea, Gerade, ¿no? ¿Vale? Bien, y entonces yo puedo decir que si no altero la distribución electrónica aquí, pues tengo mi estado fundamental. O sea que esto correspondería a mi estado fundamental. Pero ¿qué pasa si en el diagrama, vamos a ponerlo en verde, yo mando energía a mi sistema y mi sistema, por ejemplo, me promociona un electrón, este que está aquí encerrado, me lo manda a cualquier orbital, puede ser este pi o este sigma. Entonces, cuando eso pasa, justamente me cambia mi configuración electrónica, me aparece una nueva descripción, ¿vale? Mi terminación ya no sería sigma G, sino sigma 1, por ejemplo, pi u 1, me cambiaría mi multiplicidad de spin, dependiendo de lo que tenga ahí, y eso me daría, por ejemplo, ¿vale? Un nitrógeno excitado, por ejemplo, un pi u de 2p con 4 electrones, pero en mi sigma G, que venía del 2p, me quedó un único electrón, y ese electrón que lo acompañaba, se lo enviamos a un pi de simetría par, que venía del 2p, y ahí lo ponemos. Y esto me da entonces ahora una multiplicidad triplete, un símbolo del término pi, sigue conservando mi paridad par, ¿vale? Pero me da posibilidad de que estos electrones estén con espines apareados o con espines paralelos. Si los espines son paralelos, tengo este estado. Si mis espines están apareados, entonces tengo un símbolo del término pi, singulete, ¿vale? Multiplicidad de spin singulete, multiplicidad de spin triplete, y tengo justamente mi símbolo del término pi. Bien, y así puedo seguir buscando estados excitados dependiendo de dónde promocione justamente mi electrón. De manera que con esto vamos a terminar. Es muy importante estudiar las propiedades de la cuántica, donde justamente, como regla general, para configuraciones de electrones apareados, o sea, de capa cerrada, tengo un único término.
Entonces, para moléculas homonucleares, el único término es un singulete tipo sigma de paridad par. Y para moléculas heteronucleares, ¿vale? Tengo un símbolo singulete, pero sin la paridad, ¿vale? Bien, si tengo capa abierta, si tengo configuraciones de capa abierta como la del O2, de capa abierta, o sea que están desapareados los electrones, entonces tengo estos dos electrones que justamente puedo buscarlos en orbitales moleculares y esto me da varios términos. Entonces, por ejemplo, la configuración pi de antienlace de 2p, donde tengo dos electrones en el oxígeno, esto para la molécula de O2, ¿vale? Puedo tener un símbolo triplete, depende cómo tenga los electrones, de paridad par, un singulete, paridad par, o justamente un término de singulete de paridad par. Puedo tener esas posibilidades. Y de estas tres, por regla de Hooke, la que tiene más baja energía, es decir, la del estado fundamental, sería esta de aquí. Y las otras dos serían para estados excitados, ¿vale? De manera que ahora sí, los diagramas que ustedes han visto en el libro de Levin, capítulo 13, uno tiene justamente el diagrama de energía y tiene las curvas, donde uno tiene precisamente su configuración nuclear, que es la distancia, por ejemplo en Armstrong, y uno tiene un estado enlazante, que es el estado fundamental. Para el oxígeno estamos hablando triplete. Uno tiene un estado, ¿vale? Brillante triplete, ¿vale? Paridad impar. Y uno tiene otro estado enlazante, brillante también, triplete, de paridad impar, ¿vale? Y si esto lo prolongamos al infinito, recuerden, cuando R tiende a infinito, entonces yo lo que obtengo en estas regiones, para las tres curvas, es los átomos separados. Aquí tengo mi oxígeno con un símbolo de término 3p para el átomo unido a un oxígeno con un símbolo del término singulete pero D. Y en estas dos configuraciones tengo un símbolo del término triplete P junto a un átomo de oxígeno triplete para el otro átomo, ¿vale? Bien, vale, jóvenes. Luego vamos a dejar hasta aquí, luego le seguimos a la clase, ¿vale? Ya después vemos transiciones, un poquito de reglas de selección a partir de esto que vimos aquí, para no extenderme mucho ahorita. Vale, guardo esto y se los envío justamente al aula virtual, ¿vale? Bien, jóvenes, ¿dudas, preguntas? Pregunta, no ninguna, perfecto. Vale, entonces nos vemos la próxima semana, ¿vale? Esta semana nos toca virtual. Ya en septiembre lo veré ya presencial, ¿vale? Bien, jóvenes, entonces nos vemos